El diablo de la botella. Robert Louis Stevenson. Kiwi entró en el cuarto de baño y el criado chino le oyó cantar mientras la bañera de mármol se llenaba de agua. Y le oyó cantar también mientras se desnudaba, hasta que de repente el canto cesó. El criado chino estuvo escuchando largo rato. Luego alzó la voz para preguntarle a Kiwi si todo iba bien. Y Kiwi le respondió sí, y le mandó que se fuera a la cama, pero ya no se oyó cantar más en la casa resplandeciente. Y durante toda la noche, el criado chino estuvo oyendo a su amo pasear sin descanso por los balcones. Lo que había ocurrido era esto. Mientras Kiwi se desnudaba para bañarse, descubrió en su cuerpo una mancha semejante a la sombra de líquen sobre una roca, y fue entonces cuando dejó de cantar, porque había visto otras manchas parecidas, y supo que estaba atacado por el mal chino, la lepra. Es bien triste para cualquiera padecer esa enfermedad, y también sería muy triste para cualquiera abandonar una casa tan hermosa y tan cómoda y separarse de todos sus amigos para ir a la costa norte de Molokai, entre enormes farallones y rompientes. Pero, ¿qué es eso comparado con la situación de Kiwi? Que había encontrado su amor un día antes y lo había conquistado aquella misma mañana, y que veía ahora quebrantarse todas sus esperanzas en un momento, como se quiebra un trozo de cristal. Estuvo un rato sentado en el borde de la bañera. Luego se levantó de un salto, dejando escapar un grito, y corrió afuera, y empezó a andar por el balcón, de un lado a otro, como alguien que está desesperado. No me importaría dejar Hawái, el hogar de mis antepasados, se decía Kiwi. Sin gran pesar abandonaría mi casa, la de las muchas ventanas, situada tan en lo alto, aquí en las montañas. No me faltaría valor para ir a Molokai, a Kalaupapa, junto a los farallones, para vivir con los leprosos y dormir allí, lejos de mis antepasados. Pero, ¿qué agravio he cometido? ¿Qué pecado pesa sobre mi alma para que haya tenido que encontrar a Kokwa cuando salía del mar a la caída de la tarde? Kokwa, la que me ha robado el alma. Kokwa, la luz de mi vida. Quizá nunca llegue a casarme con ella. Quizá nunca más vuelva a verla ni acariciarla con mano amorosa. Esa es la razón. Kokwa, por ti me lamento. Tienen ustedes que fijarse en la clase de hombre que era Kiwi, ya que podría haber vivido durante años en la casa resplandeciente, sin que nadie llegara a sospechar que estaba enfermo. Pero a eso no le daba importancia si tenía que perder a Kokwa. Hubiera podido incluso casarse con Kokwa, y muchos lo hubieran hecho, porque tienen alma de cerdo. Pero Kiwi amaba a la doncella con amor varonil, y no estaba dispuesto a causarle ningún daño, ni a exponerla a ningún peligro. Algo después de la medianoche se acordó de la botella. Salió al porche y recordó el día en que el diablo se había mostrado ante sus ojos, y aquel pensamiento hizo que se le helara la sangre en las venas. Esa botella es una cosa horrible, pensó Kiwi. El diablo también es una cosa horrible, y aún más horrible es la posibilidad de arder para siempre en las llamas del infierno. Pero, ¿qué otra posibilidad tengo de llegar a curarme o de casarme con Kokwa? ¿Cómo? Fui capaz de desafiar al demonio para conseguir una casa y no voy a enfrentarme con él para recobrar a Kokwa. Entonces recordó que el día siguiente el Hall iniciaba su viaje de regreso a Honolulu. Primero tengo que ir allí, pensó, y ver a Lopaka. Porque lo mejor que me puede suceder ahora es que encuentre la botella que tantas ganas tenía de perder de vista.
No pudo dormir ni un solo momento. También la comida se le atragantaba, pero mandó una carta a Keanu, y cuando se acercaba la hora de la llegada del vapor, se puso en camino y cruzó por delante del risco donde estaban las tumbas. Llovía. Su caballo avanzaba con dificultad. Kiwe contempló las negras bocas de las cuevas y envidió a los muertos que dormían en su interior, libres ya de dificultades, y recordó cómo había pasado por allí al galope el día anterior, y se sintió lleno de asombro. Finalmente llegó a Jukena, y como de costumbre, todo el mundo se había reunido para esperar la llegada del vapor. En el cobertizo, delante del almacén, estaban todos sentados, bromeando y contándose sus novedades. Pero Kiwe no sentía el menor deseo de hablar, y permaneció en medio de ellos contemplando la lluvia que caía sobre las casas y las olas que estallaban entre las rocas, mientras los suspiros se acumulaban en su garganta. Kiwe, el de la casa resplandeciente, está muy abatido, se decían unos a otros. Así era, en efecto, y no tenía nada de extraordinario. Luego llegó el hall, y la gasolinera lo llevó a bordo. La parte posterior del barco estaba llena de jaoles blancos que habían ido a visitar el volcán como tienen por costumbre. En el centro se amontonaban los canacas, y en la parte delantera viajaban toros de hilo y caballos de cau. Pero Kiwe se sentó lejos de todos, hundido en su dolor, con la esperanza de ver desde el barco la casa de Keanu. Finalmente la divisó, junto a la orilla, sobre las rocas negras, a la sombra de las palmeras. Cerca de la puerta se veía un joloku rojo, no mayor que una mosca, y que revoloteaba tan atareado como una mosca. «¡Ah, reina de mi corazón!», exclamó Kiwe para sí. «Arriesgaré mi alma para recobrarte». Poco después, al caer la noche, se encendieron las luces de las cabinas y los jaoles se reunieron para jugar a las cartas y beber whisky, como tienen por costumbre. Pero Kiwe estuvo paseando por cubierta toda la noche. Y todo el día siguiente, mientras navegaban a sotavento de Maui y de Molokai, Kiwe seguía dando vueltas de un lado para otro, como un animal salvaje dentro de una jaula. Al caer la tarde, pasaron Diamond Head y llegaron al muelle de Honolulu. Kiwe bajó enseguida a tierra y empezó a preguntar por Lopaka. Al parecer se había convertido en propietario de una goleta. No había otro mejor en las islas, y se había marchado muy lejos en busca de aventuras, quizá hasta Pola Pola, de manera que no cabía esperar ayuda por ese lado. Kiwe se acordó de un amigo de Lopaka, un abogado que vivía en la ciudad. No debo decir su nombre. Y preguntó por él. Le dijeron que se había hecho rico de repente y que tenía una casa nueva y muy hermosa en la orilla de Waikiki. Esto dio que pensar a Kiwe, e inmediatamente alquiló un coche y se dirigió a casa del abogado. La casa era muy nueva y los árboles del jardín apenas mayores que bastones. El abogado, cuando salió a recibirle, parecía un hombre satisfecho de la vida. «¿Qué puedo hacer por usted?», dijo el abogado. «Usted es amigo de Lopaka», replicó Kiwe, «y Lopaka me compró un objeto que quizá usted pueda ayudarme a localizar». El rostro del abogado se ensombreció. «No voy a fingir que ignoro de qué me habla, Mr. Kiwe», dijo. «Aunque se trata de un asunto muy desagradable que no conviene remover. No puedo darle ninguna seguridad, pero me imagino que si va usted a cierto barrio, quizá consiga averiguar algo». A continuación le dio el nombre de una persona que también en este caso será mejor no repetirlo. Esto sucedió durante varios días, y Kiwe fue conociendo a diferentes personas
y encontrando en todas partes ropas y coches recién estrenados, y casas nuevas muy hermosas, y hombres muy satisfechos, aunque, claro está, cuando alguien aludía al motivo de su visita, sus rostros se ensombrecían. No hay duda de que estoy en el buen camino, pensaba Kiwe. Esos trajes nuevos y esos coches son otros tantos regalos del demonio de la botella. Y esos rostros satisfechos son los rostros de personas que han conseguido lo que deseaban y han podido librarse después de ese maldito recipiente. Cuando vea mejillas sin color y oiga suspiros, sabré que estoy cerca de la botella. Sucedió que finalmente le recomendaron que fuera a ver a un jaole en Beretania Street. Cuando llegó a la puerta, alrededor de la hora de la cena, Kiwe se encontró con los típicos indicios: nueva casa, jardín recién plantado y luz eléctrica tras las ventanas. Y cuando apareció el dueño, un escalofrío de esperanza y de miedo recorrió el cuerpo de Kiwe, porque tenía delante de él a un hombre joven, tan pálido como un cadáver, con marcadísimas ojeras, prematuramente calvo y con la expresión de un hombre de capilla. «Tiene que estar aquí, no hay duda», pensó Kiwe. Y a aquel hombre no le ocultó en absoluto cuál era su verdadero propósito. «He venido a comprar la botella», dijo. Al oír aquellas palabras, el joven jaole de Beretania Street tuvo que apoyarse contra la pared. «¡La botella!», susurró. «¡Comprar la botella!». Dio la impresión de que estaba a punto de desmayarse, y cogiendo a Kiwe por el brazo, lo llevó a una habitación y escanció 2 vasos de vino. «A su salud», dijo Kiwe, que había pasado mucho tiempo con jaoles en su época de marinero. «Sí», añadió, «he venido a comprar la botella. ¿Cuál es el precio que tiene ahora?». Al oír esto, al joven se le escapó el vaso de entre los dedos y miró a Kiwe como si fuera un fantasma. «El precio», dijo. «¿El precio? ¿No sabe usted cuál es el precio?». «Por eso se lo pregunto», replicó Kiwe. «Pero, ¿qué es lo que tanto le preocupa? ¿Qué sucede con el precio?». «La botella ha disminuido mucho de valor desde que usted la compró, Mr. Kiwe», dijo el joven tartamudeando. «Bien, bien, así tendré que pagar menos por ella», dijo Kiwe. «¿Cuánto le costó a usted?». El joven estaba tan blanco como el papel. «2 centavos», dijo. «¿Cómo?», exclamó Kiwe. «¿2 centavos? Entonces usted solo puede venderla por 1, y el que la compre». Kiwe no pudo terminar la frase. El que comprara la botella no podría venderla nunca, y la botella y el diablo de la botella se quedarían con él hasta su muerte, y cuando muriera se encargarían de llevarlo a las llamas del infierno. El joven de Beretania Street se puso de rodillas. «¡Cómprela, por el amor de Dios!», exclamó. «Puede quedarse también con toda mi fortuna. Estaba loco cuando la compré a ese precio. Había malversado fondos en el almacén donde trabajaba. Si no lo hacía, estaba perdido. Hubiera acabado en la cárcel». «Pobre criatura», dijo Kiwe. «¿Fue usted capaz de arriesgar su alma en una aventura tan desesperada para evitar el castigo por su deshonra? ¿Y cree que yo voy a dudar cuando es el amor lo que tengo delante de mí? Tráigame la botella y el cambio que sin duda tiene ya preparado. Es preciso que me dé la vuelta de estos 5 centavos». Kiwe no se había equivocado. El joven tenía las 4 monedas en un cajón. La botella cambió de manos y tan pronto como los dedos de Kiwe rodearon su cuello, le susurró que deseaba quedar limpio de la enfermedad. Y efectivamente, cuando se desnudó delante de un espejo en la habitación del hotel,
su piel estaba tan sonrosada como la de un niño. Pero lo más extraño fue que inmediatamente se operó una transformación dentro de él, y el mal chino le importaba muy poco, y tampoco sentía interés por Kokua. No pensaba más que en una cosa, que estaba ligado al diablo de la botella para toda la eternidad, y no le quedaba otra esperanza que la de ser para siempre una pavesa en las llamas del infierno. En cualquier caso, las veía ya brillar delante de él con los ojos de la imaginación. Su alma se encogió y la luz se convirtió en tinieblas. Cuando Kiwe se recuperó un poco, se dio cuenta de que era la noche en que tocaba una orquesta en el hotel. Bajó a oírla porque temía quedarse solo, y allí, entre caras alegres, paseó de un lado para otro. Escuchó las melodías y vio a Berger llevando el compás. Pero todo el tiempo oía crepitar las llamas y veía un fuego muy vivo ardiendo en el pozo sin fondo del infierno. De repente, la orquesta tocó Hiki Ao Ao, una canción que él había cantado con Kokua, y aquellos acordes le devolvieron el valor. Ya está hecho, pensó, y una vez más tendré que aceptar lo bueno junto con lo malo. Kiwe regresó a Hawái en el primer vapor, y tan pronto como fue posible, se casó con Kokua y la llevó a la casa resplandeciente, en la ladera de la montaña. Cuando los dos estaban juntos, el corazón de Kiwe se tranquilizaba, pero tan pronto como se quedaba solo, empezaba a cavilar sobre su horrible situación. Y oía crepitar las llamas y veía el fuego abrasador en el pozo sin fondo. Era cierto que la muchacha se había entregado a él por completo. Su corazón latía más deprisa al verlo, y su mano buscaba siempre la de Kiwe, y estaba hecha de tal manera de la cabeza a los pies que nadie podía verla sin alegrarse. Kokua era afable por naturaleza. De sus labios salían siempre palabras cariñosas. Le gustaba mucho cantar, y cuando recorría la casa resplandeciente, gorjeando como los pájaros, era ella el objeto más hermoso que había en los 3 pisos. Kiwe la contemplaba y la oía embelesado, y luego iba a esconderse en un rincón y lloraba y gemía, pensando en el precio que había pagado por ella. Después tenía que secarse los ojos y lavarse la cara, e ir a sentarse con ella en uno de los balcones, acompañándola en sus canciones y correspondiendo a sus sonrisas con el alma llena de angustia. Pero llegó un día en que Kokua empezó a arrastrar los pies y sus canciones se hicieron menos frecuentes. Y ya no era solo Kiwi el que lloraba a solas, sino que los dos se retiraban a 2 balcones situados en lados opuestos, con toda la anchura de la casa resplandeciente entre ellos. Kiwe estaba tan hundido en la desesperación que apenas notó el cambio, alegrándose tan solo de tener más horas de soledad durante las que cavilar sobre su destino, y de no verse condenado con tanta frecuencia a ocultar un corazón enfermo bajo una cara sonriente. Pero un día, andando por la casa sin hacer ruido, escuchó sollozos como de un niño y vio a Kokua moviendo la cabeza y llorando como los que están perdidos. «Haces bien lamentándote en esta casa, Kokua», dijo Kiwe, «y sin embargo, daría mi vida para que pudieras ser feliz». «¿Feliz?», exclamó ella. «Kiwe, cuando vivías solo en la casa resplandeciente, toda la gente de la isla se hacía lenguas de tu felicidad. Tu boca estaba siempre llena de risas y de canciones, y tu rostro resplandecía como la aurora. Después te casaste con la pobre Kokua, y el buen Dios sabrá qué es lo que le falta, pero desde aquel día
no has vuelto a sonreír. ¿Qué es lo que me pasa? Creía ser bonita y sabía que amaba a mi marido. ¿Qué es lo que me pasa que arrojo esta nube sobre él? Pobre Cocua, dijo Kiwe. Se sentó a su lado y trató de cogerle la mano, pero ella la apartó. Pobre Cocua, dijo de nuevo. Pobre niñita mía. Y yo que creía ahorrarte sufrimientos durante todo este tiempo. Pero lo sabrás todo, así al menos te compadecerás del pobre Kiwe. Comprenderás lo mucho que te amaba cuando sepas que prefirió el infierno a perderte. Y lo mucho que aún te ama, puesto que todavía es capaz de sonreír al contemplarte. Y a continuación le contó toda su historia desde el principio. ¿Has hecho eso por mí?, exclamó Cocua. Entonces, ¿qué me importa nada? Y abrazándole, se echó a llorar. Querida mía, dijo Kiwe. Sin embargo, cuando pienso en el fuego del infierno, a mí sí que me importa. No digas eso, respondió ella. Ningún hombre puede condenarse por amar a Cocua si no ha cometido ninguna otra falta. Desde ahora te digo, Kiwe, que te salvaré con estas manos o pereceré contigo. ¿Has dado tu alma por mi amor y crees que yo no moriría por salvarte? Querida mía, aunque muriera 100 veces, ¿cuál sería la diferencia?, exclamó él. Serviría únicamente para que tuvieras que esperar a solas el día de mi condenación. Tú no sabes nada, dijo ella. Yo me eduqué en un colegio de Honolulu. No soy una chica corriente. Y desde ahora te digo que salvaré a mi amante. ¿No me has hablado de un centavo? ¿Ignoras que no todos los países tienen dinero americano? En Inglaterra existe una moneda que vale alrededor de medio centavo. ¡Qué lástima!, exclamó enseguida. Eso no lo hace mucho mejor, porque el que comprara la botella se condenaría, y no vamos a encontrar a nadie tan valiente como mi Kiwe. Pero también está Francia. Allí tienen una moneda a la que llaman céntimo, y de esos se necesitan aproximadamente 5 para poderlos cambiar por un centavo. No encontraremos nada mejor. Vámonos a las Islas del Viento. Salgamos para Tahití en el primer barco que zarpe. Allí tendremos 4 céntimos, 3 céntimos, 2 céntimos y 1 céntimo. 4 posibles ventas y nosotros 2 para convencer a los compradores. ¡Vamos, Kiwe mío! Bésame y no te preocupes más. Cocua te defenderá. «Regalo de Dios», exclamó Kiwe. «No creo que el Señor me castigue por desear algo tan bueno. Sea como tú dices, llévame donde quieras. Pongo mi vida y mi salvación en tus manos». Muy de mañana al día siguiente, Cocua estaba ya haciendo sus preparativos. Buscó el baúl de marinero de Kiwe. Primero puso la botella en una esquina. Luego colocó sus mejores ropas y los adornos más bonitos que había en la casa. Porque, dijo, si no parecemos gente rica, ¿quién va a creer en la botella? Durante todo el tiempo de los preparativos, estuvo tan alegre como un pájaro. Solo cuando miraba en dirección a Kiwe, los ojos se le llenaban de lágrimas y tenía que ir a besarlo. En cuanto a Kiwe, se le había quitado un gran peso de encima. Ahora que alguien compartía su secreto y había vislumbrado una esperanza, parecía un hombre distinto. Caminaba otra vez con paso ligero, y respirar ya no era una obligación penosa. El terror, sin embargo, no andaba muy lejos, y de vez en cuando, de la misma manera que el viento apaga un cirio, la esperanza moría dentro de él, y veía otra vez agitarse las llamas y el fuego abrasador del infierno. Anunciaron que iban a hacer un viaje de placer por los Estados Unidos. A todo el mundo le pareció una cosa extraña,
pero más extraña les hubiera parecido la verdad si hubieran podido adivinarla. De manera que se trasladaron a Honolulú en el Hall y de allí a San Francisco en el Umatilla, con muchos jaoles. Y en San Francisco se embarcaron en el bergantín correo, el Tropic Bird, camino de Popete, la ciudad francesa más importante de las islas del sur. Llegaron allí después de un agradable viaje. Cuando los vientos alisios soplaban suavemente y vieron los arrecifes en los que van a estrellarse las olas, y Motuiti con sus palmeras, y cómo el bergantín se adentraba en el puerto, y las casas blancas de la ciudad a lo largo de la orilla entre árboles verdes, y por encima las montañas y las nubes de Tahití, la isla prudente. Consideraron que lo más conveniente era alquilar una casa, y eligieron una situada frente a la del cónsul británico. Se trataba de hacer gran ostentación de dinero, y de que se les viera por todas partes, bien provisto de coches y caballos. Todo esto resultaba fácil, mientras tuvieran la botella en su poder, porque Kokua era más atrevida que Kiwe, y siempre que se le ocurría, llamaba al diablo para que le proporcionase 20 o $100. De esta forma, pronto se hicieron notar en la ciudad, y los extranjeros procedentes de Hawái y sus paseos a caballo y en coche, y los elegantes holokus, y los delicados encajes de Kokua, fueron tema de muchas conversaciones. Se acostumbraron a la lengua de Tahití, que es en realidad semejante a la de Hawái, aunque con cambios en ciertas letras, y en cuanto estuvieron en condiciones de comunicarse, trataron de vender la botella. Hay que tener en cuenta que no era un tema fácil de abordar. No era fácil convencer a la gente de que hablaban en serio cuando les ofrecían por 4 céntimos una fuente de salud y de inagotables riquezas. Era necesario además explicar los peligros de la botella, o bien los posibles compradores no creían nada en absoluto y se echaban a reír, o se percataban sobre todo de los aspectos más sombríos, y adoptando un aire muy solemne, se alejaban de Kiwe y de Kokua, considerándolos personas en trato con el demonio. De manera que en lugar de hacer progresos, los esposos descubrieron al cabo de poco tiempo que todo el mundo les evitaba. Los niños se alejaban de ellos corriendo y chillando, cosa que a Kokua le resultaba insoportable. Los católicos hacían la señal de la cruz al pasar a su lado, y todos los habitantes de la isla parecían estar de acuerdo en rechazar sus proposiciones. Con el paso de los días se fueron sintiendo cada vez más deprimidos. Por la noche, cuando se sentaban en su nueva casa, después del día agotador, no intercambiaban una sola palabra. Y si se rompía el silencio, era porque Kokua no podía reprimir más sus sollozos. Algunas veces rezaban juntos, otras colocaban la botella en el suelo y se pasaban la velada contemplando los movimientos de la sombra en su interior. En tales ocasiones tenían miedo de irse a descansar. Tardaba mucho en llegarles el sueño, y si uno de ellos se adormilaba, al despertarse hallaba al otro llorando silenciosamente en la oscuridad. O descubría que estaba solo, porque el otro había huido de la casa y de la proximidad de la botella para pasear bajo los bananos en el jardín, o para vagar por la playa a la luz de la luna. Así fue como Kokua se despertó una noche y encontró que Kiwe se había marchado.